Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Esta vez tenemos el análisis del Barça Atlético de Madrid, bueno, Atlético de Madrid-Barça de ayer sábado. Dentro vídeo, vamos a ver, primero que nada, un 11 sin sorpresas. Teníamos la baja de Rolfo, que había que suplirla de alguna forma, pero seguíamos teniendo a la mayoría de los efectivos disponibles y era un 11 muy titular el que ha puesto Pere Romeu. Creo que es un 11 muy acertado, que funcionó muy bien, que además a nivel juego táctico tengo la sensación de que Pere Romeu le ganó la partida al entrenador del Atlético de Madrid, más que nada porque leyó lo mismo que Jason leyó en la previa que hicimos para este canal, que el Atlético de Madrid al final dejaba mucho espacio y muchos huecos entre jugadoras a la hora de defender y que la prioridad del Barça era simplemente encontrar esos espacios entre jugadoras y penetrar o incidir entre ellos antes de que se pusieran en ese denominado autobús defensivo con tantas jugadoras dentro del área. Esto se consiguió por parte del Barça, sobre todo en los primeros 30 minutos más o menos. Luego ya con el primer gol y tal, el Atlético de Madrid, digamos que se encerró mucho más y el Barça ya tuvo que tirar de la picaresca de los lanzamientos desde fuera del área, los balones parados y todas las estrategias que se les pudiera ocurrir, pero ya no incidiendo tanto por banda o por el interior, sino más bien con otro tipo de recursos. Lo que me gustó de este partido es precisamente eso, no nos estancamos. Teníamos muchas oportunidades, teníamos muchas ocasiones. Es verdad que seguimos teniendo, para mi gusto, un poco de falta de concentración en cuanto a los pases, a los tiros. Necesitamos ser más efectivas en ese aspecto, pero al final, oye, un 0-3 que se llevó los 3 puntos del Barça, el Atlético de Madrid que no planteó nada de juego. Yo me esperaba un partido pues mucho más intenso, ¿no? Un partido donde al menos nos pusieran las cosas más difíciles. Y es verdad que creo que el Barça estaba bastante cómodo, de hecho se ve un claro dominio en las estadísticas que nos deja Santi también para este vídeo, y creo que la primera parte del Barça es de un claro dominio con un Atlético de Madrid que está simplemente a medio gas, que el Barça aprovecha todos los espacios, incluso las bandas con Hansen, que hace muchísimo daño. Y luego también el Atlético de Madrid, en cuanto al ataque, está muy condicionado a que Ayibade también está a medio gas, porque precisamente estaba tocada. Creo que fue en una disputa de balón con la defensa del Barça, que Ayibade se hace daño, y a partir de ahí todo el juego del Atlético de Madrid va como para atrás. Ayibade que lo intentaba de cualquier forma, pero las piernas no le daban y las molestias pues se notaban muchísimo. Para mí una Lola Gallardo que no estaba teniendo las mejores salidas de balón, que sí que hizo buenas paradas, pero la salida de balón no fue lo suyo el día de ayer. El Barça que podía incluso aprovechar eso, aunque no lo aprovechó, pero bueno, al final son errores no forzados del equipo rival que para mí debes de aprovechar. Gol en el minuto 8 por parte del Barça, que ya pone el 0-1 en el marcador con esa conexión Hansen-Aitana a pase de Patri. Hansen creo que ha sido la MVP de este partido, pero para mí las estadísticas de Patri son las que demuestran que fue quien llevó el timón de todo el partido, porque si veis en el mapa de calor de Patri está en toda la zona, no en una área en concreto, sino prácticamente en toda la zona, un poco el rol de Mariona, pero sin estar tanto en banda y estando más en el centro del campo. Quitando de esto, pues esta conexión Aitana-Hansen que sigue funcionando, o Hansen-Aitana realmente, porque quien asiste marca y quien marca asiste de las dos, esa conexión de primera y segunda del Balón de Oro. Por cierto, votaciones del Balón de Oro que desmentimos el bulo de que había solo 3 puntos de diferencia entre Aitana y Hansen, que dijimos en el directo del Balón de Oro, porque han sido muchísimos más. Luego el Barça, que se iba al descanso con un 0-2 en el marcador, con un auténtico golazo de Hansen desde muy lejos del área, o sea, estaba muy lejos del pico del área. Es verdad que rebota en una defensa del Atlético de Madrid y desvía un poco lo que es la trayectoria del balón para que Lola Gallardo no llegue a él, pero al final es un disparo con muchísima potencia y el gol es de ella, o sea, se lo anotamos a ella. A partir de aquí, minuto 45, 0-2 en el marcador y las cosas muy controladas por parte del Barça y el Atlético de Madrid que no movió ficha, que salió en el descanso sin ningún tipo de cambio.
Yo creo que el Barça esto lo tomó como una declaración de intenciones, siguió su juego, pero tampoco incidió demasiado, no es que mejoraran y que fueran las mejores jugando, pero al final tenían el resultado a favor y tampoco convenía ir a tope porque se podían generar espacios entre la defensa que esa desorganización provocara que el Atlético de Madrid lo pudiera aprovechar con Luani, realmente porque Ajibade no estaba, ya lo que os he dicho. Yo lo hubiera cambiado, ¿eh? Pero bueno, mejor para el Barça en este sentido. Y por si fuera poco, es Patri Guijarro la que cierra el partido con un gol de cabeza, otro gol de cabeza de Patri, por cierto, con un 0-3 que se queda en el marcador y un partido que ya se queda estancado, que si ya lo estaba con anterioridad, ya se queda estancado del todo. Creo que el Atlético de Madrid no supo mover sus fichas, no hubieron suficientes cambios, no hubo un mejor planteamiento y lo que hubo fue simplemente pues Medina achicando agua. Pienso. En líneas generales, pues un muy buen partido del Barça, son 3 puntos, juega el 11 titular sin Rolfo, cosa que no habíamos experimentado y que se ha solucionado bastante bien. ¿Algo a criticar por parte del Barça? Sinceramente, los cambios. Creo que con un 0-3 y viendo que el Atlético de Madrid no te estaba plantando cara en ningún momento, que se hagan estos cambios que además son muy previsibles y que no fomentan la participación de ninguna jugadora. Además sabiendo que vienen muchos partidos seguidos porque el miércoles tienes Champions y luego tienes el Clásico, igual me falta un poco, ¿no? Me falta un poco de rotaciones, me falta un poco de entrar en juego, me falta un poco de atreverse a cambiar piezas cuando realmente el partido lo tienes totalmente cerrado. No es que sea un 0-1 o un 0-2, ahí te lo podría comprar, pero un 0-3 viendo que tu rival está encerrado, no veía ningún problema yo en hacer cambios más arriesgados, entre comillas, no cambiar jugadora por jugadora y dar descanso a siempre a las mismas. Por no hablar de que Yana Fernández salió en el minuto 86, que me dirás tú qué pinta Yana Fernández saliendo en el minuto 86. Pienso que la defensa necesita mucho más recambio y que precisamente Yana Fernández es una de las jugadoras que más te puede cumplir y que más puedes necesitar a lo largo de la temporada. Puede ser que sea mi única crítica respecto a este partido. El resto, pues creo que todo muy bien. Me gustó también ver que jugamos en cuanto a equipo y no en cuanto a individualidades. Recuperamos un poco eso y creo sinceramente que el Atlético de Madrid no se presentó. Pero bueno, esto es mi opinión personal. Ahí bien. Yo me alegro por esa parte, sinceramente. Podríamos destacar a muchas jugadoras, entre ellas yo creo que Alexia, Patri, Aitana y Hansen serían para mí las más destacadas. Para Santi también lo son. Creo que el MVP se lo dieron a Hansen, si no me equivoco. Y estas son mis notas, que las estáis viendo por aquí justo, que van saliendo. Nada más, gente. 3 puntos en el partido de la jornada 9 de la Liga contra el segundo. O sea, 3 puntos asegurados y la primera plaza prácticamente asegurada también. Aparentemente ninguna lesionada, aunque Aitana Bonmatí tuvo algún tipo de molestia durante el partido, pero no la cambiaron ni nada, así que entiendo que está todo bien. Se viene partido el martes en Champions contra el Saint Polten, creo que es, por lo que tendremos vídeo el lunes con la previa y el miércoles con el análisis. Así que el vídeo del Se acabó del documental no lo subiremos el lunes, sino que lo subiremos el jueves porque no me acordaba de que había Champions entre semana. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Dadle like, suscribíos, dejadme cositas en los comentarios de este partido y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chao.